entre las figuras trigonométricas no son como los triangulitos que estamos acostumbrados así, sino que para definir o para saber que, que es un triángulo rectángulo, tiene que suceder lo siguiente. Voy a poner aquí el dibujo inteligente. Bueno, para que realmente sea un triángulo rectángulo, tiene que haber, ¿qué tiene que haber? O sea, la señal es que tiene que haber un ángulo de 90 grados, ¿ok? Esa es la señal de que es un triángulo rectángulo. Perfecto. Y otra señal es que además de esto, pues tiene un ángulo, ¿no? Y ese ángulo muchas veces se llama, puede tener un nombre, en este caso le vamos a poner una letra, teta. ¿Ok? Ok. En este caso, algo importante con respecto a la teoría es que debemos entender que este triángulo rectángulo tiene ciertas características. Y por ejemplo, tiene una característica llamada hipotenusa, ¿verdad? Que no es nuevo para ustedes. ¿Ok? Y esa hipotenusa tiene una teoría. Y esa teoría dice que la hipotenusa es lo opuesto al ángulo de 90 grados. Esa es la teoría. En este caso, quiere decir entonces que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, voy a ponerlo aquí recto, tratar de hacerlo lo más recto posible. Y tenemos un ángulo de 90 grados, aquí, 90, ¿verdad? Y este es el ángulo teta. Y estamos hablando de que es lo opuesto al ángulo. Bueno, incluso tenemos una definición, creo que la puedo plantear de una manera más entendible todavía. Y esta dice que es la única línea que no toca el ángulo. Entonces, ¿cuál es la única línea que no toca el ángulo, jóvenes? ¿Será esta? ¿Será esta? ¿O será esta? La primera, ¿verdad? Entonces la hipotenusa es esta, ¿ok? Entonces vamos a identificar muchas hipotenusas porque el triángulo podría estar descrito o podría estar de una forma diferente o de diferente visualización. ¿Cómo sería? De diferente perspectiva es la palabra. Por ejemplo, ahorita este es como el estándar, ¿no? Este es el estándar. No, aquí no hay mucho. Pero, por ejemplo, un triángulo podría estar un caso de tenerlo así, ¿verdad? Y en este caso tener un ángulo aquí y este que sea teta. ¿Ok? Y el ángulo de 90 grados aquí. En este caso, ¿dónde tenemos la hipotenusa? Si es la línea que no toca.
el ángulo. Abajo. Esta. Exacto. Muy bien. Pero el ángulo también puede dibujarse de diferente manera. Por ejemplo, podría estar así. El triángulo, perdón. Podría dibujarse así. ¿Verdad? Y acá, bueno, esa línea salió mera feita. Vamos de nuevo. Por ejemplo, también lo podríamos dibujar de la siguiente manera. Una línea recta hacia abajo y hacia aquí. Entonces aquí está el ángulo 90. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ángulo θ. ¿Dónde estaría la hipotenusa acá? Si es la línea que no toca el ángulo de 90 grados. Siempre abajo, pero al contrario del... Aquí, ¿verdad? Correcto. Correcto, mi estimado. Y también, el ángulo no necesariamente, el ángulo puede estar en diferentes lados, ¿verdad? Por ejemplo, podría estar... Descubrí un bug a esto. Cuando está usando uno la cosa inteligente, no... Y uno hace undo, no borra lo que es. Si fuera aquí, y si el ángulo estuviera aquí, el ángulo de 90, pero el θ estuviera aquí, ¿dónde es porque la los dos, el de hipotenusa? arriba sería el cateto y el de la derecha también. Es correcto. Siempre es la línea que no toca el ángulo de 90. Siempre es la línea que no toca el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Pero incluso el triángulo podría estar así mero extraño también, así, algo así. Vamos a hacerlo bien. Podría estar así. Aquí. Y aquí tratar de tener el ángulo de 90. Y aquí el ángulo θ. ¿Dónde debería estar la hipotenusa aquí? A la izquierda. Ajá, muy bien. Y también esta cosa puede tomar otras formas, ¿va? Por ejemplo, un poco cruzadita acá, acá y acá. Pero esta cosa sí. No solo soy malo para hacer líneas. Ahí está. Ahí está. Si fuera aquí y aquí estuviera el ángulo θ y aquí está el ángulo de 90 grados, ¿dónde está la hipotenusa? Abajo, ¿verdad? Aquí. ¿Ok? Y así la hipotenusa puede tomar diferentes formas. Muy bien. Pero existen más conceptos. Y está el concepto de cateto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en el caso de los catetos, está el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Qué pasó aquí? Y el cateto adyacente. El cateto opuesto lo podríamos definir que es el que está frente al ángulo dado. Esa es la señal. No el de 90, sino en el ángulo que queremos, de determinada letra griega que queremos descubrir. Pero en el cateto opuesto es el que está
El cateto adyacente es el que está a un lado del ángulo dado. ¿Ok? Entonces, si trajéramos más triángulos y rectángulos, vamos a empezar nuevamente con el base. Y decíamos que era así. Un poco torcidita ahí la línea. Y aquí está el ángulo teta. Vamos a hacer bien esta línea. Ahí está. Aquí está el ángulo teta. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Que la hipotenusa es esta. Entonces, aplicando la teoría, el cateto opuesto está al frente del ángulo dado. Por lo tanto, el cateto opuesto es aquí. Y el cateto adyacente está inmediatamente a la par. ¿Sí? ¿Ok? Ok, dime un momentito. Sí, una pregunta, ¿escuchan a mi perrito, no? A lo lejos se escucha un poco. Escucha ahí llorar. Es que mi familia salió, pero no se lo llevó. Un segundo, ya les avisé. Ingeniero, su micrófono está silenciado. Ay, qué pena. Entonces les decía, ahí me disculpan que no se lo llevaron, eso tienen que llevar y estoy un poquito en un lugar reducido. Va, vamos a tratar de filtrar ahí o de usar un noise reducing. Pero muy fuerte, ¿no? Vamos a ver, aquí se supone que hay una cancelación. Un segundo. No molesta, Inge, así está bien. ¿Sí está bien? Ay, qué pena, güey. Me preocupo mucho por eso, pero... Váyanse para allá, pues. Ok. Un segundito. Settings audio. Ok. Ok. Bueno. Entonces les decía que en este caso está el ángulo aquí, el ángulo teta, los 90 grados. Y ya dijimos, ¿verdad? Que la hipotenusa es lo opuesto a los 90 grados. Está aquí. Entonces,
dónde está ubicado aquí. ¿Qué dice la teoría del cateto opuesto? Frente al ángulo dado. Entonces, ¿dónde estaría el cateto opuesto aquí? Arriba, Arriba, muy bien. ¿Y el adyacente? a la izquierda. A la izquierda. Ok. Perfecto. Y así, ¿verdad, jóvenes? Así nos tendríamos que ir con distintos escenarios. Los voy a pasar todos porque son importantes. Aquí hay otro, por ejemplo. Perdón, hay que... No puedo poner una regla aquí en el live. Ahí está. Entonces aquí tenemos el ángulo de 90. ¿Dónde está la hipotenusa? Al contrario, ¿verdad? Aquí. El ángulo dado es el que me están dando, es esto y es teta. Por lo tanto, ¿dónde está el opuesto? Está frente al ángulo dado. ¿Cuál es el opuesto aquí? De la derecha. El de la derecha, muy bien. Cateto opuesto. Y aquí está. Entonces, por lo tanto, este es el cateto adyacente. Muy bien. Bueno. ¿Qué diferentes podríamos tener? Uno un poquito más recto. Podríamos tener este que es cortito. Ingeniero, Largo. siempre nos van a dar el ángulo, bueno, los dos ángulos, digamos, el de 90 y Ujú. el teta. Sí, sí, tiene que venir de 90, ¿verdad? Aquí, y tiene que venir el ángulo. Si se dan cuenta, aquí no están dando el ángulo teta. Solo lo tenemos referenciado, pero no sabemos cuál es. Incluso vamos a aprender a calcularlo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la hipotenusa. Ahorita solo estamos como contextualizando dónde está cada cosa. Entonces, el cateto opuesto es frente al ángulo dado. ¿Dónde es? Aquí. Cateto opuesto. Y aquí el adyacente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Podríamos tener otro cruzadito aquí también, de un tipo diferente. Ese me salió muy feo. Vamos a ver. Por ejemplo, este caso. Oh, sí me está fallando, es que me está estorbando este cable, ustedes. Un segundo. Aquí. Aquí, ahí está. Muy bien. Aquí tenemos el de 90. Dan el ángulo teta. ¿Dónde está la hipotenusa? Opuesta al ángulo de 90. ¿Dónde está el cateto opuesto? Frente al ángulo dado. ¿Dónde está el cateto adyacente? Arriba. Así de sencillo, ¿verdad? Igual en los triángulos que son así meros. Estos también, que tienen el ángulo de 90 aquí. Aquí está el ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo dado, que es teta. La hipotenusa frente al ángulo de 90. El cateto opuesto frente al ángulo dado. Y el adyacente aquí, a la par del ángulo. Y bueno, así tenemos el montón de cuestiones aquí. Perdón que me pegó un poquito el sol aquí donde estoy. Bueno. Ahora... ¿Estamos claros dónde queda cada una de las cosas? Sí, está claro. Bueno, entonces ahora, ya que lo sabemos, necesitamos saber cómo vamos a calcular esto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos el cateto opuesto? ¿Cómo sabemos la hipotenusa? ¿Cuáles son esas fórmulas? ¿Ok? Y para eso se necesita un concepto llamado razones trigonométricas. Y aquí se necesitan
dos fórmulas. O sea, esto es un como truco que el material alternativo que la U nos está dando, nos está sugiriendo estos dos trucos. Que uno sería el modo porra y el modo frase. Ambos son buenos. Yo toda la vida he trabajado más con el modo frase que con el modo porra. El modo porra, tienen que escribir una porra que se llama coca, coca, hip, hip. ¿Sí? Y el modo frase tienen que usar una cosa que se llama socatoa. Pero socatoa con H. ¿Ok? Ya, la porra es coca, coca, hip, hip. Y la frase es socatoa. ¿Y qué es esto? ¿Va a ser está el ingeniero? No. Así es. Entonces, el de coca, coca es así. Co, ca, co, ca, hip, hip. ¿Ok? Es cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hip, hipotenusa, ¿verdad? Entonces hacemos una línea para sacar las fórmulas. Y ahora hacemos la porra al revés. Co, ca, co, ca, hip, hip. ¿Sí? Y ahí están las fórmulas. Solo que esta es para el seno del ángulo. Esta es para el coseno del ángulo. Esta es para la tangente. Esta es para la cotangente. Esta es para la secante. Y vamos a estirar un poquito más porque no cabe mucho. Cosecante, tangente, cotangente. Vamos a ver aquí. Cotangente, secante, cosecante. ¿Sí? Todos son del ángulo, ¿verdad? Del ángulo. Bueno, en el caso de la frase socatoa, se pone de la siguiente forma. Se pone S y se pone so. Entonces ahora aquí mejor el lapicito. So, K, to, A. Socatoa, no lleva esta H, miren, me equivoqué aquí, solo es socatoa. Y abajo de esta so se le pone H. Entonces, el seno es igual a opuesto, partido hipotenusa, si coincide, ¿ve? El coseno es igual a adyacente, partido hipotenusa. Y la tangente es igual al opuesto, partido adyacente, si coincide. Y las otras solo son reversas. Para la cotangente, solo es H, hipotenusa, partido opuesto. Para la secante, es igual a hipotenusa, partido adyacente. Y para la cotangente, es igual a adyacente, partido y partido hipotenusa. ¿Sí?
¿Alguna duda aquí? Las dos, para aprenderse las dos fórmulas. Las fórmulas es la misma, ¿ok? Es la misma, solo que en diferente forma. Coca, coca, hip, hip, y la otra es Socator. ¿Se les hace fácil aprendérselas así? Más fácil la primera, digo yo. Así va. Yo solo había usado Socator. Pero se puede con ambas. Bueno, y ya estando un poquito como quisiéramos reducir un poco el uso de la frase como CA, CO, CA y CO y HIP, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos otro triángulo, Marlon se va a cortar el pelo, ¿no? Marlon se va a cortar el obvio. pelo. No sé, te pregunto. Pues. Hoy sí, no estoy en mi día. Ahí está. Ahí va. Va. Entonces, si en este caso nos da un ángulo θ, 90 grados, aquí nos han dicho que esta es la hipotenusa, este es el adyacente, ¿verdad? Y este es el cateto opuesto. Pues puede haber una forma diferente de hacerlo. La hipotenusa se puede quedar como, se le debe asignar una letra. Entonces, el cateto adyacente es la A, el cateto opuesto es la B y la hipotenusa es la C. O sea, es más fácil identificarlos de esa manera, A, B y C. Realmente las variables no importan, lo que importa es que sepamos cómo estamos haciendo el cálculo. ¿Ok? Entonces, cuando estemos refiriendo a cateto opuesto, es la B, cateto adyacente la A y la hipotenusa es la C. Por lo tanto, si hacemos ya aquí un formulario, podemos decir que el seno del ángulo es igual a ¿qué? A B partido C, ¿verdad? A opuesto partido hipotenusa. Si queremos la contraria, que es el cosecante, esto es igual a hipotenusa partido opuesto. Si queremos coseno del ángulo, esto es igual a adyacente partido hipotenusa. Si queremos la contraria, que es secante del ángulo, esto es igual a C partido A. Y luego viene la tangente del ángulo. La tangente es B, que es cateto opuesto, partido A, que es cateto adyacente. Y la cotangente es igual a A de adyacente partido B de opuesto. Y este es como el formulario final en el cual nos vamos a guiar. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Si no se quieren hacer bola, el formulario lo pueden entrar. No me interesa que se lo aprendan, lo que quiero es que lo sepamos usar. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. So far so good, dice Sí, los todo gringos. claro. Ok. Listo. Ok, entonces, conociendo ese formulario, ya podemos entrar en algunos ejercicios. Entonces, ya podemos con ciertos datos, o sea, nos tienen que dar al menos 2 de ellos para poder trabajar.
Ah, está feo esto. Vamos. Oh, no sé cómo lo hizo, pero va. Entonces veamos acá. Entonces, aquí nos podrían dar algunos ejemplos aquí y podrían decirnos que nos podrían dar este ángulo teta, ¿sí? Hasta aquí, el ángulo teta, y nos podrían dar una hipotenusa de 5 metros, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos aquí el ángulo de 90 grados y aquí nos van a dar un... Perdón, aquí ya no debo usar la H, sino que de una vez voy a usar la C. Una hipotenusa de 5M. Y nos podrían dar también un cateto adyacente, que es el A, de 4 metros. Y nos podrían dar el cateto opuesto, que en este caso ya no sería cateto opuesto, sino sería B, igual a 3 metros. Por lo tanto, aquí yo ya perfectamente puedo sacar algunos ejercicios muy útiles. Por ejemplo, para el seno de teta, o sea, aquí se le pone el teta porque aquí dice seno del ángulo, pero ¿cuál es ese ángulo? Es teta. ¿Ok? Esto es igual a ¿qué es el seno del ángulo? B partido C. Entonces, si B es igual a 3 y la hipotenusa es 5. Ambos son metros. Entonces, cuando esto se opera, los metros se van y ya solo queda que seno del ángulo es igual a 3 partido 5. ¿Ok? Aquí sí ya salimos un poquito del álgebra, perdón, de los números reales. Entonces sí lo podrían dejar en la mínima, en decimal. ¿Ok? Que es 0.6, ¿no? Gracias. Este es 0.6. Entonces, también podemos sacar el coseno del ángulo teta. Y esto es igual a A, que es de 4 metros, partido la C, que es 5 metros. Como decía, metros se van con metros. Y ya nos queda 4 partido 5. Y esto, ¿cuánto nos da? 0.8. ¿Verdad? Y podríamos sacar la tangente de teta. Y esto es igual a ¿qué? A B, que es de 3 metros, partido A, que es de 4 metros. Se van los metros con los metros y queda 3 cuartos, que eso nos da un total de 0.75. Y así sucesivamente para el cosecante, para el secante, ¿verdad? Y para el cotangente. Entonces, creo que hasta ahí estamos claros, ¿no? Estamos claros cómo sacar todas las, ¿cómo les dije que se llamaba esto? Las razones trigonométricas.
¿Sí? Entonces voy a dejar aquí el formulario en mente y voy a dejar aquí, voy a poner ejercicio. Ay, si no salió el truco. Ahí está. Ay, más o menos sé. No tengo que levantar el lápiz. Va. Entonces el ejercicio que les tengo es... Se los voy a dar con las letras anteriores. La hipotenusa es igual a 11.6 centímetros. El cateto adyacente es igual a 6 centímetros. Y el cateto opuesto es igual a 10 centímetros. ¿Podríamos resolver este ejercicio? Necesita que saquemos seno, coseno, tangente y todo. Amor, que está en tu calculadora. Aquí con... Calculemos cosecante, secante y cotangente. Las que no calculamos en el otro. Okay. En eso voy a caer a mi perro. Cosecante C partido B. C partido B. 11.6 sereno partido Ok, estimados. Tenemos algunos datos. Yep.
¿Cuánto nos da el cosecante? Es C partido B, ¿verdad? Sí, 1.93 me da. Sí, 1.93. El secante es C partido A. 1.16. 1.16. Y la cotangente es A partido B. 1.66. Que es 10 dividido 6, ¿verdad? Exacto. 1.66666. Buenísimo. Bueno, aquí nos dieron todo. Por lo tanto, sabemos, como tenemos todos los lados y los conocemos, sabemos cómo sacar las razones de cambio, las razones de los triángulos rectángulos. Sin embargo, puede ser que yo no tenga alguno de los lados. Y eso lo cambia todo. Entonces yo podría tener un ejemplo, o sea, vamos a poner aquí que estamos calculando la hipotenusa. Por lo tanto, en este caso la hipotenusa nos dice desde Pitágoras, recuerdan ustedes que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ok, pero como este h nosotros lo convertimos ya en c, ¿verdad? Para mejor practicidad. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, me salió pura bandera. Voy a probar sin soltar. Oh, que nave. Pero no está recto. No es un triángulo de verdad. Lo extraño es que no me deja. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo donde C es igual a 5 centímetros. Tenemos un ángulo. Tenemos el ángulo de 90 grados. Y tenemos que B es igual a 4 centímetros. Y que A es igual a 3 centímetros. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Aquí una pregunta. Mucho cuidado porque los ejercicios pueden venir con H en lugar de C. En lugar de A puede venir CA. En lugar de B puede venir CO. Y no los tienen que confundir. ¿Verdad? Porque ustedes dan de cuenta que C, A y B son los apodos de CO, de H y de CA. ¿Les parece? ¿Estamos claros en esa parte? Sí, Bueno, entonces, ¿qué se hace? Entonces aquí decía, ¿verdad? Que C al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 3 centímetros, al cuadrado. Ojo, estoy elevando los centímetros también. Más 4 centímetros al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo le hacemos para eliminar este cuadrado? Entonces sacamos raíz cuadrada de ambos lados para eliminarse cuadrados. Entonces, esto es la raíz cuadrada de 3cm al cuadrado más 4cm al cuadrado. O ese cm está junto. Por lo tanto, como no estoy afectando la ecuación porque estoy agregando raíz en ambos lados, o sea, le estoy agregando el mismo peso a ambos lados, pero esto automáticamente cancela los cuadrados. ¿Sí? Ah, perdón. Solo cancela el del lado izquierdo porque la regla no dice que va a cancelar en una suma ambos cuadrados. Solo cancela si solo hay un monomio. O sea que esto se queda como está, pero este sí se puede cancelar. Porque raíz de c al cuadrado se puede dejar como raíz de c, se elimina. Por lo tanto ya queda c, aquí, c es igual, y aquí va a quedar raíz, y empiezo a resolver. Y digo, 9 al cuadrado a ver cómo es aquí. Perdón, 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9. Ajá. Pero los centímetros siguen siendo cuadrados, ¿verdad? Porque aquí lo que hay es que en la regla de exponenciales, el 9 está elevado al cuadrado, pero el cm también. Más 4 al cuadrado, solo estoy resolviendo los números. 16 cm cuadrado. ¿Ok? Ya que ambos son cm cuadrados, yo puedo operarlos entre ellos y decir perfectamente que 9 más 16, 9 cm cuadrado más 16 cm cuadrado es 25 cm cuadrado. ¿Ok? Y luego dice que c es igual. ¿Y qué pasa? Ahora sí, como lo reduje a un monomio, ahora sí yo podría cancelar el cuadrado con la raíz. Entonces c es igual a 5. ¿5 qué? cm al cuadrado. No, porque el cuadrado lo eliminamos. Ah, sí. 5 cm. Sí. Entonces por eso volvió a dar cm, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, corroboramos que esto cuadra con esto. O sea, ¿cómo utilicé a mi favor? ¿Qué necesité para calcular la hipotenusa? El opuesto del adyacente. Con eso salgo de la hipotenusa. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Y está claro. Sí, ingeniero. Va. ¿Ok? Estamos justo a la mitad de la clase. Vamos a dar 3 minutos de pausa para levantarnos un poquito. Y nos vemos aquí a las 5:05, ¿ok?
Ok. Bienvenidos de vuelta. Vamos a continuar. Bueno, literalmente sí podemos encontrar una hipotenusa, ¿verdad? Si ustedes ven que la H o la C no está llena, podemos, y tenemos el opuesto y el adyacente, aún sin conocer cuál es el ángulo, podemos calcular la hipotenusa. ¿Ok? Pero hay situaciones en donde nos toca calcular otro tipo de datos, ¿sí? Y puede venir en este ejercicio. Vamos a hablar de el cálculo de un lado. Si veamos este caso. Oh, dejé de compartir pantalla. Vamos a ver. Ok, el cálculo de un lado. Supongamos, jóvenes, que tenemos... Ah, ya aprendí a hacer los triangulitos, qué bonitos. Que sí tenemos la hipotenusa, ¿ok? Y este es de 10, hipotenusa es de 10 metros, ¿ok? Y nos dieron un ángulo, pero ahora sí lo sabemos, y es de 32 grados. ¿Ok? Aquí está el ángulo de 90. Y aquí tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ok. Bueno, entonces, pero lo que nos están pidiendo no se puede definir por una X, o sea, como una incógnita. Si nos piden la X y está de ese lado, significa que está en el cateto opuesto. ¿Ok? Un segundito, joven. Deme un momentito. Ok, perdón, una llamada de emergencia. Bueno,
Entonces tenemos la X acá, ¿verdad? Esto puede ser un dato que nos pueden pedir. ¿Qué datos conocemos? Aquí lo mejor es hacer un resumen. Es hacer un resumen de qué datos tenemos. Entonces aquí ya podemos hacer una tablita que se llame valores. ¿Ok? Entonces tenemos tenemos la variable y tenemos el valor. Aquí tenemos la H, es otro color, que tiene un valor de 10 metros. Conocemos también teta, que le podemos llamar como queramos, alfa, beta también, no necesariamente teta, que tiene un valor de 32 grados. Y necesitamos el cateto opuesto, que esto es X, o sea, no se sabe. El adyacente no nos lo están pidiendo. Entonces, vean lo que tenemos nada más. Entonces, de acá tenemos H, que esto traducido a las letras, esto es C, ¿verdad? Y cateto opuesto es B, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que regresar y tratar de buscar una fórmula que encuentren que tenga incluida, o sea, esta es una fórmula que tenga incluida por lo menos la hipotenusa dentro de su fórmula. ¿Ok? Con eso bastaría. Pero que también tenga la B entre su fórmula para poder ver si hacemos un despeje. Si regresamos un poquito al formulario, podemos ver que la primera tiene la B y tiene la C, que es lo que andamos buscando, porque la B andamos buscando y la C la tenemos. El seno es una operación que se hace en la calculadora y el ángulo lo conocemos también. Entonces seno del ángulo igual a BC. Seno del ángulo igual a BC. Entonces decimos, aquí vamos a poner resolución. ¿Ok? Y decimos que seno del ángulo, que es 32 grados, es igual ¿a qué? A B, que en este caso B es una X ahorita, no la conocemos. Lo podemos poner como B, como X, para que sea realmente una ecuación. B partido, en este caso sería el valor que tenemos, la hipotenusa, partido 10 metros. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es que vamos a despejar. Vamos a despejar para resolver esto. Y esto, como esto estaba dividiendo, para dejar solita la X del lado derecho y poder resolver, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces, 10m por el seno de 32 grados es igual a X. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes que verificar que su calculadora esté aquí en la parte de arriba, en una letrita, tiene que decir la D, de D-Reg, para que el seno les funcione de la manera correcta. Y en estas calculadoras clásicas es la palabra sin o cos, ¿verdad? Seno, coseno. Ahí está tangente también. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar 10 por el seno de 32. Y eso nos da un total de
5.3 metros. Eso vale X. Es decir, que este lado vale 5.3 metros. ¿Ok? Le salió a todos en su calculadora operando 10 por la palabra sin de seno de 32. Les dio 5.29, ¿verdad? Yo la aproximé a 5.30. ¿Sí? Sí, así. Ah, perfecto. Incluso ya que andamos por aquí, podemos resolver también el CA, ¿no? Ya tenemos dos cosas. Entonces necesitamos el valor adyacente. Eso tendríamos que irnos a las razones de cambio. Entonces tenemos que buscar una fórmula que tenga el CA y uno de los valores que nosotros tengamos. Entonces el CA es el A, ¿verdad? Y tenemos la hipotenusa. Entonces me parece esta, la del coseno del ángulo, igual a AC. Coseno del ángulo. El coseno de 32 grados es igual a A partido C. Entonces, el coseno de 32 grados es igual a A partido 10 metros. Por lo tanto, 10 metros por el coseno de 32 grados es igual a A. Entonces ahora vamos a multiplicar 10 por cos de 32. Y el resultado es 8.5. 8.5. Muy bien. Me asustó. El ingeniero se asustó. Al fin una de las señoritas participa, dije yo, Darling. Bien, bien, Darling. Es la única. Sí. Muy bien. Y esto es igual a 8.5. ¿Ok? Incluso para comprobar podemos decir que podríamos hacer de una vez esta, que C es igual a la raíz cuadrada de 8.5 al cuadrado más, estoy metiendo toda la calculadora, 5.3 al cuadrado. Esto lo vamos a encerrar entre paréntesis. Y cabal, al meter todo en la calculadora, pero tienen que tener cuidado, lástima que no las puedo enfocar, pero digamos que usamos la raíz cuadrada, abrimos paréntesis, que es el que va a agrupar todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, porque si no, va a tomar como que todo lo que hacemos después es una suma. Abrimos un segundo paréntesis y ponemos 8.5, cerramos, que es del opuesto, ¿verdad? Vamos a hacerlo mejor aquí en el pizarrón para que ustedes lo vean. Vamos a poner aquí prueba. Le voy a poner cómo lo pongo yo en la calculadora. Abro aquí, abro paréntesis, 8.5 al cuadrado más, abro paréntesis otra vez, 5.3 al cuadrado y cierro paréntesis. Así es como se mete en la calculadora. Y este resultado, que ahí lo que estoy haciendo es una hipotenusa, da 10.01, que es 10, ¿verdad?
¿Sí? Es como la comprobación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Está. Va. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Porque así entonces como se aprende. Entonces, se me ocurre acá. Ok, vamos a hacer este. Ah, no tenía dibujado. Qué feo sería. Ahí está. Muy bien. Entonces este es ejercicio. Perdón, que lo hice mal. Que le quería cambiar la fórmula. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos el ángulo dado que es 65 grados. ¿Ok? Tenemos la hipotenusa que es de 13 metros. ¿Ok? Y tenemos el cateto adyacente que es igual a Y. O sea, Y es la incógnita. Y el cateto opuesto tampoco no lo tenemos. Vamos a ponerle aquí que este es X. ¿Ok? Podemos superar este ejercicio. Veamos cómo nos sale. Vamos a dar unos 5 minutos y luego le entramos nosotros. ¿Qué trae mi Halloween? Ah, traía blusa. Temerosa. Me acabo de echar mi ácido hialurónico, estaban abiertos los labiositos. Profe, hermano, no está haciendo la tarea. Está tocando a su esposa. A su esposa, imagínate. Mi esposa. A su esposa. Mira, ¿y qué? ¿Y a quién habló? La tan Andrea, ¿no? Andrea, esa es la Andrea, mi amor. Ah. ¿Y entonces quién es? Esa es la Darling. Darling, yo no recuerdo que se llama Andrea. Mi amor. ¿Sos pirata? ¿Y esta rosa? Mi amor, sos pirata. ¿Y ese tesoro? Y ese tesoro. Qué rico baño. Mi amor. Dejaron tarea de ortografía. ¡Ay, me mascaste! De verdad. Sí. Acá en Y la estas, caseta. y estas plantas. Como si estuviera pasado. Y no te comiste ¿Has visto mi cargador? ¿Y no que te ibas a llevar tu pijama, pues? Ah, sí, pero no lo voy a poner allá. Mi amor, yo no voy a subir, creo ya. Porque tenemos que entregar un examen corto a las 8 de la noche.
y no me va a dar tiempo de hacerlo en una hora o media hora. Te rayó. No, como por qué los voy a... Perdón, se dejó de compartir. Dame un segundo. Bueno, ¿tenemos ya alguna respuesta? ¿O lo hacemos? Yo tengo 11.76 y 5.49. Bueno, lo vamos a hacer aquí para corroborar. Guarde ahí ese dato. Entonces, como tenemos hipotenusa, o sea, tenemos C y tenemos el ángulo y queremos el cateto adyacente, la fórmula de coseno es la que más se nos pega. La fórmula de coseno es coseno del ángulo igual a cateto adyacente partido hipotenusa. Esta es como la fórmula elegida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar con ella. Decimos coseno de 65 grados es igual a cateto adyacente, pero cateto adyacente es una fórmula, o sea que es y partido 13 metros. ¿Ok? Entonces, para despejar y, este 13 pasa a multiplicar 13.13 metros por coseno de 65 grados es igual a y. Y si multiplicamos 13 por coseno de 65, nos da 5.5. ¿Ok? ¿A alguno le salió así? Yo lo dejé todo con 2 decimales, pero sí.
Ok. Ok. Buenísimo. Creo que no hemos hecho una con tangente. La vamos a hacer con tangente. Vean este caso. Tenemos un ángulo. Perdón. Lo siento mucho. Se acordó. Va. 35 grados. Es el ángulo dado. Aquí está el de 90. Entonces queremos el cateto opuesto y esto es igual a X. Y nos dan nada más el cateto adyacente. Nada más así. Entonces en este caso, este es ejercicio número 1. Ejercicio 2. Entonces la fórmula que más se nos pega aquí es la de la tangente, que dice que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto partido cateto adyacente. Cateto opuesto, ya tenemos aquí, ¿no? Entonces, la tangente de 35 grados es igual a X partido 7M. Entonces aquí pasa a multiplicar 7M por la tangente de 35 grados y esto es igual a X. Y X es igual a 7 por la tangente de 35 y esto es igual a 4.9. Aquí esto es igual a 4.9. Y aquí creo que ya no lo puse. Esto es 5.5. ¿Okay? Entonces vean cómo usamos diferentes fórmulas que ya conocíamos para poder obtener uno de los lados. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Y aquí viene otro ejercicio que es como el más, ya la parte final. Y es cómo encontramos ángulos. Okay. Aquí tengo un ejemplo. Porque hasta el momento los ejercicios que hemos hecho recientemente traen su ángulo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tengo dos lados, pero no tengo el ángulo? Necesito el ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a agarrarlo aquí. Solo que lo quiero hacer un poquito más. No es tan así, sino que es un poquito más largo, corto y aquí. Así mero. Ok. Entonces aquí tenemos un ángulo. Teta, que no sabemos qué es. Tenemos otro aquí de 90 grados. Tenemos una hipotenusa de 8 metros. Un cateto adyacente que no sabemos ni nos interesa. Y un cateto opuesto de 6 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos lados, ¿no?
el opuesto de la hipotenusa y queremos el ángulo. Entonces volvamos a hacer la tablita de valores. Entonces aquí vamos a decir variable valor. Por lo tanto vamos a decir que tenemos la hipotenusa, que es de 8 metros. Tenemos el cateto opuesto, que es de 6 metros. Y queremos el ángulo teta, ¿verdad? Entonces, las fórmulas que ya conocemos, ahí está el ángulo a la par, ¿no? Decimos seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. Entonces, ese ángulo se puede despejar, ¿sí? Solo es cuestión de que tenemos que encontrar una fórmula que use los dos valores que tenemos. Una fórmula de cateto opuesto contra y que esté también hipotenusa. ¿Cuál podría ser? Una que tenga B y H, B y C. La de seno. La de seno, muy bien. La de seno. Entonces, fórmula seleccionada es seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que en este caso es cateto opuesto partido H. Aquí la única complejidad que yo le veo a esto es que nos podamos confundir con las letras, ¿no? A veces las dan como variables, a veces como letras. Entonces, este ángulo hay que encontrarlo y despejarlo. Entonces, decimos que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, 6 metros, partido hipotenusa, 8 metros. Entonces, ¿cómo dejamos el ángulo solito aquí? Hay que pasar el seno al otro lado. Siempre que nosotros... Otra vez se me desconectó. No sé por qué se me está desconectando mucho. Voy de nuevo. Siempre que nosotros hacemos esos cambios de lado en las ecuaciones, siempre lo hacemos sobre la inversa. Está sumando, pasa restando. Está multiplicando, pasa dividiendo. O viceversa. Pues resulta que este seno y coseno y todo también tienen su reversa. Entonces resulta que la inversa, perdón, del seno es el arcoseno. El coseno es el arco coseno. ¿Sí? Y de la tangente es el arco tangente. ¿Ok? Entonces, esta fórmula, lo que va a pasar es que el ángulo va a ser igual al arcoseno. Voy a cambiarle
quitarle la parte mágica porque pone otras cosas. Al arco seno de 6m partido 8m. Y el ángulo es igual, como aquí se van metros con metros. Entonces, el arco seno, jóvenes, es, si ustedes presionan sobre seno, como es la inversa de seno, en este tipo de calculadoras que estamos usando, utilizan la tecla Shift y le dan Shift seno y va a sacar un seno elevado a la -1. Ese es la inversa. Ese es el arco seno. Y así sucesivamente Shift coseno y Shift tangente. Entonces, seno, arco seno, abrimos paréntesis, de 6 partido 8 cerramos y tiene que dar 48.60 grados. Y una respuesta más elegante es que la podemos dar en grados, minutos y segundos. Podemos decir que esto es igual a 48 grados, 35 minutos, 25 segundos. ¿Sí? Las fórmulas de tiempo. Entonces aquí pudimos también con dos lados poder encontrar un ángulo. ¿Ok? ¿Les hizo sentido? ¿No se me perdieron? Muy bien. Ok, listo. Bueno, ese es el tema de hoy. Ya solo nos viene quedando la ley de senos y de cosenos para terminar todo el contenido, que la miraremos el próximo sábado. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí de este. A ver si nos da tiempo. Voy a tomar una... Ok, estimados. Y el ejercicio es donde lleguemos. Es este momento. Es un triángulo de los tradicionales. Ay, no es tan mágico. Y tiene, nos están dando el cateto opuesto, que es igual a 12 metros. El cateto adyacente, que es igual a 19 metros. Y quieren el ángulo teta. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos requerir? El ángulo. ¿Ok? Bueno, a ver, podemos intentar resolverlo. El truco, una fórmula que de todas las que sabemos,
que tenga el opuesto y el adyacente. ¿Cuál es? Tangente del ángulo. Tangente, muy bien. ¿Qué pilas son ustedes? Cateto opuesto, partido cateto adyacente, ¿verdad? Esta es la fórmula seleccionada. Entonces podemos decir que la tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto, o sea, 12 metros, partido cateto adyacente, que es 19 metros. Ok, se van metros con metros, ya sabemos, ¿verdad? Y queremos despejar el ángulo. Entonces, aquí sería el ángulo θ es igual al arco tangente de 12 partido 19. Y el ángulo θ es igual al arco tangente de 12 partido 19. Y esto es igual a 32.27 grados, que expresado en la respuesta final, que es como lo voy a estar pidiendo, que eso usan una teclita que tiene un gradito aquí en la calculadora. Tiene un grado y unas comas. Ya lo dan 32 grados, 16 horas, 32 segundos. Ok, perfecto, jóvenes. Entonces ya un tema menos. Ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes. ¿A alguien le salió 32.27? ¿Grados? Sí. Sí, solo ingeniero, Sí. ¿cómo dijo esa última parte? ¿En dónde está? Para que nos lo diera calcular. Ay, mire, pues tengo una foto aquí. Les voy a mandar una foto, ¿sí? Ok. Encontré una foto de una calculadora aquí, lo voy a seleccionar, ¿ok? Me dicen si todos la ven. Lo he encerrado con un círculo rojo. Ah, sí, sí. ya. Solo la presionan. Ah, correcto. Ujú. Gracias, ingeniero. Va. Ok, mis estimados, qué gusto. Procedemos a despedirnos. Les doy ahí 10 minutitos para que descansemos todos, que estamos cansados. Y nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Muchas Todavía gracias. todavía me quedo Gracias, ingeniero. media hora más llenando papelería que me piden.